Muy bien, Lucas capítulo 16. Dice, escribió John Wesley: el dinero es un siervo maravilloso, el dinero es un siervo maravilloso, un amo terrible y un Dios abominable. Y Jesús va a estar hablando acerca del dinero, pero no solamente acerca del dinero en este capítulo. Este capítulo habla de dos de los tópicos más importantes para el hombre, de los temas más importantes para el hombre de este mundo: dinero y muerte. Y no es difícil ver que nuestra sociedad le da demasiada importancia al dinero, ¿no es así? O sea, un mundo donde la apariencia es muy importante, es en donde vivimos, donde el cómo te vistes tiene que ver con cómo te tratan, o qué carro manejas, o qué universidad enviarás a tus hijos, y cosas como esas. El dinero tiene una posición muy importante en nuestro mundo, pero también no es difícil ver que nuestra sociedad le da cada vez menos importancia a la muerte. Miles, semana tras semana son abortados. El asesinato de una persona ya no impacta nuestras vidas como antes, sino, mira, hubo otro muerto, nada más. Y vemos una generación que está creciendo retando a la muerte sin pensar en el más allá de la muerte. El dinero tiene una importancia tan alta, pero la muerte cada vez tiene una menor importancia, y más lo que hay después de la muerte, lo que hay más allá de la muerte. Y Jesús habla mucho de ambas cosas, de la muerte y del destino eterno de las personas, pero también habla mucho acerca del dinero. Así es que yo quisiera leer unos cuantos versículos de este capítulo 16 y luego adentrarnos en este tema. Quisiera leer los versículos 10 al 13 del capítulo 16. Después de leerlos, orar, pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, nos transforme. Dice así en el verso 10 del capítulo 16 de Lucas: el que es fiel en lo muy poco también es en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, y nos podemos poner en tus manos, Señor, en cuanto a estos temas que son tan importantes, Señor, para nosotros el día de hoy. Señor, enséñanos tú acerca del dinero, enséñanos tú acerca de nuestro destino eterno, y permítenos, Señor, conocer más acerca de lo que tú dices, Señor. Señor, en nuestra vida escuchamos muchas voces, pero es el día de hoy el día que queremos escuchar tu voz al respecto de estos temas, Señor. Haz tú la obra, Señor, y tú prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, y guíanos, Señor, en este momento, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te pido que tú nos puedas mostrar las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón, y podamos tomar una decisión este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jesús en la primera parte de este capítulo, a través de una historia donde todos los personajes son corruptos y egoístas, nos da una lección acerca de la importancia del dinero. Ahí está la historia del versículo 1 al 8, y dice de esta manera: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo?
Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta historia se le conoce como la parábola del mayordomo infiel o del mayordomo malo, ¿no? Y te decía hace unos momentos que es una historia donde todos los personajes están haciendo algo que está mal. Y así es. Jesús va a utilizar esta historia, ¿no?, para hablarnos no precisamente de ser igual que ellos, sino de la actitud que ellos están con la que están resolviendo la situación. El mayordomo es un mayordomo infiel, ¿no? Llega a los oídos de su amo que estaba desperdiciando sus bienes. Eso es lo que significa la palabra disipador. Es la misma palabra que se utiliza acerca del hijo pródigo. ¿Te acuerdas que el hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente? La misma palabra. El mayordomo infiel estaba desperdiciando los bienes de su amo. Un mayordomo no es dueño de las cosas, solamente se le puso para administrar las cosas. Entonces los recursos del amo estaban en sus manos, pero era tarea de él administrar esos recursos, y mientras lo administraba estaba desperdiciando sus bienes. Lo escucha su amo y lo manda a llamar, y no le pregunta, no le cuestiona, él no responde. Simplemente le dice: dame cuentas de tus libros, ábreme los libros y muéstrame qué has hecho con mis bienes. Porque dice: lo que he escuchado acerca de ti, es que has desperdiciado mis bienes. Y le dice: ya no podrás ser más el mayordomo. Entonces el mayordomo, al darse cuenta que si le muestra sus reportes no se va a salvar, o sea, sabe que si abre los libros, si tiene una auditoría, ¿no?, se dará cuenta que ha despilfarrado, ha tenido malos manejos. Y entonces él dice: ¿qué haré? Él no se ve trabajando. Qué lindo, ¿verdad? Él no se ve metiendo las manos en un trabajo. Cavar no puedo. Tampoco se ve estirando la mano o mendigando. Dice: eso me da vergüenza. Entonces se le ocurre algo: ya sé qué voy a hacer para cambiar mi situación. Ahí está la clave en el verso 4. Dice: ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Este hombre sabe que su vida está a punto de cambiar, que comenzará una etapa nueva sin ser mayordomo ya. Y entonces él se le ocurre: voy a hacer algo ahorita para que entonces cuando cambie mi situación me reciban en sus casas. Y entonces esto es algo muy, la descripción es algo muy sagaz, muy astuto. No precisamente es algo bueno, pero es astuto, es sagaz. Simplemente es inteligente. Llamar a los deudores y le dice a uno de ellos: ¿cuánto debes? 100. ¿Sabes qué? Siéntate pronto, escribe con tu puño y letra 50 y págame los 50. Y llama al otro y le dice: ¿cuánto debes? 100. Ok, siéntate y escribe pronto 80, dame 80. Y de esa manera este hombre recogió ese dinero, ¿no?, para su amo. ¿Qué hacía? Bueno, estaba comprando favores, ¿no es así? Estaba comprando un favor. A estos hombres, ¿no?, les estaba haciendo un descuento de la deuda que tenía. Y lo hace, dice ahí, pronto. Eso quiere decir que no consultó a su amo para hacerlo, lo hizo detrás, a las espaldas de su amo. Lo que le debían era 100 y lo que tenían que pagarle era 100, pero está pagando 50. No solamente eso, está actuando de tal manera que la persona deudora está haciéndose cómplice, porque le dice: escríbelo con tus manos, escríbelo con tu puño y letra.
Y entonces si en algún momento le piden información acerca de eso, dice, mira, él fue el que lo escribió, yo no. Escríbelo pronto, escríbelo con tu puño y letra, los hace cómplices, pero se los está ganando. Porque, hey, este cuate cuando estaba allá me hizo un 50% de descuento, ¿no? Este cuate cuando le debía a su amo, ¿no? Me hizo un 20% de descuento, pagué 80 en vez de 100. Y se está ganando el favor por si acaso, ¿sabes? Cuando lo corran, ya saber a dónde ir. Hey, ¿te acuerdas? Que yo te hice un descuento. Oye, dame chamba, o dame esto, o dame lo otro. Simplemente está comprando esos favores. Y entonces dice en el verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho, dice, sagazmente. Yo puse en mis notas como pregunta, ¿alabó el amo al mayordomo malo? ¿No debió de haberle reprendido? Oye, ¿cómo tú decides qué descuento dar a las personas? Esos no son tus recursos, esos son mis recursos. ¿No debió de haberlo reprendido? ¿Le hizo ganar menos? La única respuesta que encuentro al saber que el amo estaba alabando al mayordomo malo es que él también era corrupto. Y es la única manera que yo puedo identificarlo. Ahora, el mayordomo no estaba haciendo algo bueno, porque la descripción dice que es un mayordomo malo. Lo que hizo era malo, pero el amo lo alabó. Entonces, la preocupación del amo no era tanto el fraude, sino que no estaba haciendo el dinero rápidamente. Eso era la preocupación. Entonces ambos están siendo corruptos. ¿Por qué lo alaba? Dice ahí, no por lo malo que hizo, sino por haber hecho sagazmente. La palabra sagaz me habla de astuto, y en esta ocasión, ¿no? La palabra se utiliza astuto de una manera negativa. Astuto engañoso, digámoslo así, ¿no? Es como si dijeras, ¿no? Qué inteligente este pillo, ¿no? Cuando hace de repente algo que está mal, pero dices, órale, qué inteligente, ¿no? No estás alabando que haya robado, sino que lo hizo de una manera que resulta inteligente, ¿no? Un comentarista dice que le cuesta mucho trabajo, dice él, ver películas de gángsters, ¿no? Dice, porque me doy cuenta que lo que están haciendo está mal todo el tiempo, pero se ve bien. Dice, en las películas se ven muy bien, matando y robando y saliéndose con la suya. Y dice este comentarista, no me siento a gusto de ver esas películas, porque lo que están haciendo está mal, pero se ve muy bien. Y dice entonces él, me cuesta mucho trabajo que Jesús esté utilizando una historia donde todo está mal para darnos una enseñanza. Pero bueno, la historia está torcida, los personajes todos están torcidos, todos son cómplices, ¿no? Y todos están viendo por lo suyo nada más. El deudor por pagar menos, el mayordomo por ganar favores, el dueño por simplemente tener dinero, ¿sabes? Y todos están así. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Jesús nos quiere dar en una enseñanza tan torcida, en una historia tan torcida? Bueno, ahí dice en el verso 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ok, sigamos. No, vamos a explicar esto. Porque dices, ¿y qué quiso decir con eso? Bueno, definitivamente está partiendo Jesús a dos tipos de personas. ¿Te das cuenta? Los hijos de este siglo frente a los hijos, ¿qué dice ahí? De luz. Está dividiendo los dos. Los hijos de este siglo, los hijos de luz. Por lo tanto, es muy evidente, los hijos de este siglo son los hijos de este mundo, ¿no? De esta época, que viven para aquí y para ahora. Los hijos de luz, al contrario de esos hijos de este siglo, son los hijos que están pensando en la eternidad.
Los hijos de luz son aquellos que tienen su mirada en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Jesús sentado. Los hijos de luz son totalmente contrarios a los hijos de este siglo, porque entonces estos son los hijos de tinieblas frente a los hijos de luz. Y Jesús está separando estos dos tipos de personas y está diciendo: los hijos de este siglo, los que piensan en el aquí y en la ahora, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y esta frase le puede dar sentido entonces a la historia. Hay dos tipos de personas. Los hijos de este siglo utilizan sus recursos para mejorar su situación y no le importa cómo lo hagan, funciona. ¿Está bien o está mal? No importa, funciona. Me va a ganar un favor y no importa que le esté robando a mi amo, simplemente funciona. Y Jesús no está aprobando este hecho de hacer lo que funciona en vez de lo que es correcto, sino está alabando o está aprobando la actitud de sagacidad en el uso de sus recursos para el aquí y el ahora. Porque este hombre es un mayordomo realmente malo. Y dice: ellos son más sagaces que los hijos de luz. Porque su objetivo, su pasión, ¿no?, la realizan y la hacen con todo fervor. Pero los hijos de luz, dicen, no lo hacen así. No lo hacen así. Los hijos de luz tienen otro objetivo, tienen otra pasión. Los hijos de luz, aquellos que tienen vida eterna, ¿en qué piensan? ¿En qué invierten su tiempo? ¿En qué invierten su dinero? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su pasión? Y en ese objetivo y en esa pasión, ¿tienen esta actitud? Para empezar, el mayordomo malo por lo menos sabe que un día dará cuentas. Un día va a dar cuentas, un día los libros se van a abrir, un día se verá si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. De repente, como hijos de luz, tenemos una actitud en la que no vamos a ser juzgados de absolutamente nada. Tenemos esa actitud. No quiere decir que no vamos a ser juzgados por nada. Cuando creemos en el Señor Jesús, ya no somos juzgados para salvación, pero sí acerca de nuestras obras, acerca de lo que hacemos. La Biblia me habla de ese tipo de juicio, donde estaremos delante de Dios y presentaremos nuestras obras. Y dice: y todos traerán obras. Algunos son obras de hojarasca, de madera, de aserrín. Otras son de oro, plata y piedras preciosas. Y cuando presentes ahí tus obras, el fuego probará tus obras. Pero muchas veces nosotros vivimos con una actitud en la que no pensamos que nuestras acciones serán juzgadas. Y no somos sagaces con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para el objetivo y la pasión que nosotros tenemos. Mira lo que Jesús continúa diciendo al respecto de esto. Mira lo que dice en el verso 9. Y yo les digo, Jesús ahora está diciendo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y de repente Jesús, al hacer esto, lo que está haciendo es poner el verdadero valor del dinero, porque está hablando de dinero, está hablando de riquezas, y las riquezas las está mencionando como riquezas injustas. Y si te das cuenta, en el verso 9 dice riquezas injustas y las presenta como frente a algo, frente a moradas eternas.
Él está poniendo en el mismo verso, en la misma frase, las riquezas injustas y la eternidad. Riquezas injustas y la eternidad, ¿no? Hay un hombre de los más ricos del mundo en la historia, según Forbes, es Andrew Carnegie. Y cuando este hombre murió, a su hijo se le preguntó, ¿no? Se acercaron con él y le dijeron: ¿cuánto dinero dejó tu papá? ¿No? Y la respuesta de él fue: todo. ¿Entendiste? Todo. O sea, ¿qué importa cuánto era? Lo dejó todo. Porque el dinero no puedes compararlo con la eternidad. Aunque aquí tenga demasiado valor, el dinero no puede ser comparado con la eternidad. Porque todo el dinero que puedas hacer aquí, aún siendo el segundo hombre más rico de la historia, según la revista más importante alrededor del dinero, Forbes, todo lo vas a dejar. Y de repente te pones a pensar, entonces, ok, Señor, entonces ¿cómo ves tú el dinero? Pues mira cómo lo ve el dinero, ¿no? En el versículo 10 lo ve como lo muy poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lo ve como riquezas injustas. Verso 11: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles. Así lo ve Dios, el dinero. En el verso 12 me lo dice: y si en lo ajeno no fuiste fieles. Jesús ve el dinero como lo muy poco, como las riquezas injustas y como lo ajeno. Y dices: ¿por qué riquezas injustas? Un comentarista dice esto, y creo que estoy muy de acuerdo con él. Riquezas injustas es porque el dinero promete muchas cosas, pero no cumple. ¿No te sucede eso? O sea, de repente estás en un trabajo y dices: si me aumentaran el sueldo, entonces todo estaría bien, todo sería genial, ¿no? Te aumentan el sueldo y ya que te aumentaron el sueldo, no te alcanza tampoco. Y dices: a ver, bueno, si me aumentaran más el sueldo, ¿no? En una encuesta le preguntaron a las personas cuánto tenían que ganar más para poder ser felices, ¿no? Y la persona que ganaba, por ejemplo, 10,000 pesos dijo: si yo gano 20, entonces soy feliz, ¿no? Pero el que ganaba 20 le preguntaron y él dijo: si yo gano 40, voy a ser feliz. Todo el mundo piensa que si ganara el doble, entonces estaría bien. Pero ¿sabes? Prometes y prometes y nada. Nada. El dinero, ¿no? Promete mucho, pero te da muy poco. Y cuando vives por el dinero te sucede como el profeta Ageo decía: trabajas mucho pero no ganas nada, recibes un chorro pero se te va. Es como si tuvieras agujeros en las bolsas. No sirve de nada. Por eso son riquezas injustas. Porque no podrías ver el dinero y decir: qué injusto eres, ¿no? Trabajo todo el mes para ti y mira, no termino el mes. Qué interesante, ¿no es así? Jesús lo ve como lo muy poco, no le da el valor que el mundo le da al dinero. Lo ve como algo injusto porque siempre te queda debiendo, y lo ve como lo ajeno. Y Jesús dice: si no eres fiel en estas cosas, que es lo muy poco, las riquezas injustas y lo ajeno, entonces ¿cómo vas a ser fiel? Y mira el contraste: en lo más, en lo verdadero, en lo vuestro. Entonces ¿cómo vas a ser fiel con estas cosas? Un hombre decía que aprende más, un pastor decía que aprendería más viendo el libro de finanzas de una persona que en vez de ver el libro de oraciones de esa persona. Wow. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir oraciones bellísimas y peticiones al Señor y puedo hacer una lista interminable de a quién estoy orando, de por quién estoy pidiendo y qué estoy orando. Pero la realidad es cómo usas los recursos que se han puesto en tus manos.
Porque en realidad todo el dinero que tenemos es lo muy poco, ¿no? Y nosotros le damos demasiado valor. Es lo injusto y nosotros pensamos que ahí va a estar nuestro valor, ¿no? Y es lo ajeno. O sea, ni siquiera es nuestro. Simplemente somos mayordomos. Administramos lo que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿cómo lo administro? ¿Cómo lo administro? A lo mejor tú podrías decir, pero es que el mundo le da esa importancia y yo vivo en este mundo. Pues sí, pero primera pregunta, ¿por cuánto tiempo vas a vivir en este mundo? Y segunda pregunta, ¿no te interesaría saber qué es lo que piensa Dios acerca de esto? A los ojos de Dios solamente soy un mayordomo y un día voy a entregar cuentas. Mira, 3 versículos acerca de esto. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Me dice ahí, raíz de todos los males. ¿De cuántos males? De todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y sí, podríamos decir, claro, el dinero no es malo en sí, sino el amor al dinero es lo malo, ¿no? El amor al dinero. Aquí me lo dice claramente. ¿Te acuerdas lo que dije al principio? El dinero es un siervo maravilloso o un amo terrible o un Dios abominable. ¿Qué es para ti? En 1 Timoteo 6, mira más atrás en el versículo 6. Entonces, ¿qué debo de hacer con el dinero? Dice en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no? Pensamos que el dinero, si ganamos más, entonces tenemos más ganancia. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, no, la ganancia es adorar a Dios acompañado de contentamiento. La palabra contentamiento me habla de satisfacción con lo que uno tiene. Con esto que tengo estoy satisfecho. Por eso continúa diciendo en el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cuánto dejó tu papá? Todo. No se llevó nada. Y te aseguro que si él hubiera puesto en su testamento, me entierran con mi dinero, iba a durar ahí una noche nada más. Van a abrir la tumba y van a sacar ese dinero. ¿Se entiende? Entonces, si vine con nada y me voy a ir sin nada, entonces ¿por qué le doy tanto valor a algo que no me puedo llevar de aquí? Porque dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, satisfacción en lo que tengo. Verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, o sea, alimento y ropa, estemos contentos con esto. Simplemente estemos contentos. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto? Hombres que por enriquecerse, porque funciona, no es lo correcto, pero funciona. Y de repente te das cuenta, me llamaron a cuentas, ¿no? Y perdí mi trabajo, me llamaron a cuentas y estoy en el bote, no. Me llamaron a cuentas y lo he perdido todo. Checa la palabra, hunden en destrucción y perdición. Cuidado con el amor que le tienes al dinero. Amor que le tienes al dinero. Jesús en unos momentos ya nos dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O sea, si tú piensas y dices, no, puedo hacer dinero y amar a Dios al mismo tiempo, no importa. En algún momento vas a tener que sacrificar uno del otro. Y de repente, a lo mejor un buen análisis es saber eso. ¿Qué estoy sacrificando?
¿A quién sacrifico más? ¿Sacrifico mis tiempos con el Señor para mejor invertirlos en algo que me va a hacer productivo de dinero? Estoy sacrificando a mi familia por un poco más de dinero. Hay personas que para poder educar bien a sus hijos, para poder invertir el tiempo necesario en la etapa de formación de sus hijos, que es cuando son niños, ¿no? Prefieren ir a su trabajo y decir, dame un puesto menor, ganando un poco menos, pero déjame salir temprano porque tengo que estar con mis hijos. Eso es sacrificar lo menos por lo más. Pero muchos pensamos al revés, diciendo, no, quiero más horas de trabajo para tener más dinero y poder llevar más gasto a la casa. Pero te aseguro que tu hijo no va a decir, no, papá, qué bueno que trabajaste más, ¿no? Porque traías más dinero, ¿no? Porque tus hijos ni siquiera se dan cuenta de que es eso todavía, ¿verdad? Ni siquiera se dan cuenta, sino que ellos te van a decir, ¿por qué no estuviste conmigo? Todas las tardes, nunca te vi. Te despertabas temprano, te ibas tarde, te regresabas tarde, solamente me veías dormido. ¿Ves cómo pensamos al revés? Pensando, si tengo más horas, si tengo más dinero, le va a ir mejor a mi familia. Estás sacrificando lo menos. ¿Por qué? Por lo más. Qué interesante, ¿no es así? En Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, Jesús habla acerca de tesoros. Esto es importante, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y le explicaba a los niños precisamente de la escuela esto el miércoles pasado. Y les decía, pero con ellos no es cuánto ganas, no, pues no, sino en qué inviertes tu tiempo, cuál es tu tesoro, ¿no? Y precisamente utilicé dos ejemplos, los ejemplos de mis hijas, ¿no? Porque siempre pobrecitas, pero las uso de ejemplo, ¿no? Entonces, si tú amas más la gimnasia que a Dios, la gimnasia la vas a hacer por unos cuantos años más y al final ya no vas a poder hacer más gimnasia. Ya no eres tan flexible, ya no tienes la misma fuerza, ya no tienes ni siquiera la edad. Si tú amas más la cocina, le decía a otros, porque la otra de mis hijas ama la cocina, ¿no? Si tú amas más la cocina que a Dios, tu tesoro, tu corazón va a seguir a tu tesoro, ¿sabes? Y si tu tesoro está en la riqueza y en los tesoros de esta tierra, adivina que el hollín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Pero si tú haces tesoros en los cielos, ahí no hay nada que pueda ser corrompido, no hay ladrones que minan y hurtan. ¿Sabías que en el cielo no hay ladrones? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sabes? La Biblia me dice que a los hijos de luz tienen que estar sus ojos fijos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Me ayudas a decir eso? Las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuál es el valor del dinero para ti? ¿En qué lugar lo has puesto? Ahora Jesús nos dice muy claramente qué es lo que debemos de hacer. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Aquello que te promete y no te cumple, dice, invierte tu dinero para que cuando estas falten, dice, os reciban en las moradas eternas. Entonces, ¿en qué tengo que invertir mi dinero? Esto es muy interesante. Lo escuché también de un comentarista. Dice, aquí, o sea, sería difícil que de repente, porque Dios nos da diferentes dones. A todos nos da diferentes dones. Yo creo y tengo eso, sé que Dios me ha dado el don de enseñanza para enseñar, ¿no? Pero sería muy difícil que de repente a cualquiera de ustedes le diga, ¿sabes qué? Vente, súbete, enseña, ¿no? Tú dirías, no, ¿cómo crees? No sabría cómo enseñar o no tengo el don de enseñanza, ¿sabes?
Y así, ¿no? Pero lo que sí tenemos todos, adivina qué es. Exacto, dinero. Y todos así de, ¿what? Sí, tenemos dinero, todos, ¿no? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Inviértelo en ganar amigos que te reciban en moradas eternas. Imagínate que tu dinero está invertido para que otras personas conozcan de Cristo. Y cuando llegues a las moradas eternas te digan, ¿sabes? Porque tú invertiste eso, yo estoy acá. ¿Te sorprende? ¿Nunca lo habías pensado así? Por eso dije que al principio pusimos la ofrenda, no la pusimos al final, ¿no? Porque no es la idea de que, pues entonces, móchate. No, que Dios te dé entendimiento y que lo pienses. Piénsalo. Porque si tú decides, no, yo quiero enriquecerme, puedes caer en lazo y puedes hundirte en perdición, ¿no? O sea, ¿te ha pasado que de repente dices, oye, pero traigo una racha terrible, ¿no? Todo el dinero lo has invertido para ti, para ti, para ti, para ti. Nunca por una persona siquiera para que sea alcanzada por el evangelio. Nunca, es por una persona. Y de repente es pum, te dicen, te llaman y te dicen, ¿saben qué? Te voy a cortar el sueldo a la mitad. Y tú dices, ¿cómo, no? Y ya que te cortaron el sueldo a la mitad, vas en tu carro y dices, no puede ser, o sea, es el momento menos propicio para que se descomponga mi carro, ¿no? Y llegas a la casa y entras a la casa y el vidrio de la puerta roto y tú así de, ¿cómo se rompió, no? Y llegas, ay, por cierto, ¿traes dinero para cambiar el vidrio? Y de repente te das cuenta que todo tu dinero se te va. ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? ¿Sabes? Jesús lo tiene como lo muy poco, como lo injusto, como lo, ¿qué? Como lo ajeno. Ok, sigamos porque ya me tardé en esta parte. Verso 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Ouch. Es que la bomba cayó muy cerquitas de casa, ¿sabes? O sea, si eres avaro y de repente te hablan de esto, tienes dos opciones: o te arrepientes o empiezas a decir, ay, este cuate no sabe ni de lo que está hablando. Yo no tengo ese problema, por Dios. Y así están estos hombres. Cuando te pegan fuerte o te arrepientes o te burlas. La burla era su mecanismo de defensa, ¿sabes? Me defiendo burlándome, ¿no? En el verso 15 Jesús les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce, ¿qué dice? Vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El dinero puede darte un estatus en este mundo, pero frente a Dios, ¿qué es lo que te da? Y los hombres veían a estos fariseos, ¿no? Y ya lo dijo ahí, o sea, Jesús sabe el corazón de ellos y eran avaros, ¿no? Y muchas veces dentro de la religión el tener dinero pareciera que te hace más espiritual, ¿no? Y eso incluso el día de hoy se vive así. Si tienes dinero, Dios te ha bendecido. Si no tienes dinero, pues quién sabe qué pecado estás, porque mira cómo Dios te está tratando, ¿no? Y dices, no, sabes, no, ni siquiera es eso. No se trata de cuánto dinero tienes. Puedes ganar poco y ser un avaro. Puedes tener un sueldo mínimo y ser un avaro y solamente vivir para el dinero. Puedes ganar mucho dinero y también ser avaro, ¿verdad? Y entonces ellos se burlan. Y Jesús dice, o sea, a ti te ven y los hombres y te ven como algo sublime, pero para Dios eres una abominación. Eres una abominación. Entonces Jesús dice esto, ¿no? Y ellos se burlan, pero Jesús afirma que su ley, su palabra es verdadera y no negociable. Dice en el verso 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Entonces Jesús de repente les habla y les dice, ¿sabes? O sea, el reino de los cielos aquí está y está siendo anunciado. Y los pecadores están viniendo y están corriendo para entrar al reino de los cielos. Pero ustedes se quedan afuera y siguen con sus tradiciones.
y le saca una tradición que era muy común en esa época. El darle la carta de divorcio a una mujer. De repente había una escuela de fariseos que decían, si hacía algo indecente, dice la palabra de Dios, si hace algo indecente, entonces dele carta de divorcio. Y para algunos algo indecente era quemar la sopa. Eso es indecente para mí, bye, nos vemos. Y tomaban el divorcio como, ¿sabes? Ya era época en que había el divorcio express, ¿no? El divorcio express. ¿Sabes? Incluso algunos fariseos decían, es indecente que mi mujer, o sea, hay otra mujer más bella que mi mujer es indecente. Y así se divorciaban. Entonces Jesús dice, ey, 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 y lo pone así de claro. No voy a hablar acerca del divorcio en este momento, habrá un momento para hablar acerca de eso y dar las razones que Jesús da para el divorcio. Lo único que Jesús está diciendo es trayendo algo tan común para los fariseos y decir, hey, o sea, lo que te estoy diciendo es ley, lo que te estoy diciendo es verdad. Por más que te burles y digas, y te hagas un coco wash, ¿no? De que, no creo que Dios haya querido decir eso, ¿no? Jesús dice, sí, he querido decir eso. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas, imposible. Si tú decides enriquecerte, vas a hundirte en perdición, vas a hundirte en perdición. Y entonces el resto del capítulo Jesús cuenta una historia que sí habla de lo importante, que sí habla de lo realmente importante. Checa esta historia. Lucas 16, a partir del verso 19 hasta el 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué historia, ¿no? Muchos preguntan si esto es una parábola o es algo real, y la mayoría coinciden que es algo real, que no es una parábola, porque Jesús no introduce esta historia como una parábola, para empezar, y porque en las parábolas, por ejemplo, nunca los personajes tienen nombre. El hijo pródigo no sabemos su nombre, del padre no tenemos su nombre, pero aquí tenemos un nombre de una persona. Y dices, pero ¿cómo sabría Dios que está pasando todo eso? Pues porque Él es Dios, ¿no? Y porque Él sabe estas cosas. Y la pregunta sería eso, si es una historia real, entonces, ok, esto es importante, ¿no? Y de repente presenta a 2 personajes, 2 personas más bien, el hombre rico y a Lázaro. El hombre rico era terriblemente rico. Se vestía de púrpura, y púrpura era un color que era difícil de obtener, por lo tanto era un color de una persona que es real, o de un rey, de la realeza. Y este hombre no es de la realeza, pero es terriblemente rico, que se viste como un rey, se viste de lino, ¿no? Y evidentemente su vestimenta y sus banquetes muestran que es rico. Todos los días hacía un banquete. Pero adivina qué,
no tiene nombre. Lo que es sublime para los hombres es abominación para Dios. Este hombre pudo haber salido en la portada de ¿quién? Con su nombre, ¿no? Y el número de qué posición tiene de los hombres más ricos del mundo. Pero para Dios no le importa el nombre, no tiene nombre. Qué interesante, ¿no? Desconocido en el cielo, muy conocido en la tierra, pero desconocido en el cielo. Y por el otro lado, Lázaro es un hombre terriblemente pobre. Lo llevaban a la puerta de este hombre y lo echaban ahí. Estaba enfermo, se alimentaba de las posibles migajas que llegaran así cerca de donde estaba él. Era tan terrible su situación que los perros venían y le lamían las llagas. Nunca hubiera salido en la portada de quién. Pero tiene un nombre. En el mundo ni sabían su nombre. Es ese pordiosero que está afuera de la casa de ese hombre que no tiene nombre. No sabían su nombre, pero sin duda era famoso en el cielo. Es Lázaro. Para el hombre rico, ese Lázaro era una magnífica oportunidad para demostrar el amor de Dios. Pero a él no le importa. A él lo que le importa es la esplendidez de sus banquetes y que lo vean. ¿Podrías darte cuenta de a lo mejor una oportunidad que Dios te ha dado a la puerta de tu casa y que nunca has aprovechado y que solo has pensado en ti? Este hombre rico así era. La Biblia me dice una cosa en Primera de Juan, acompáñame en Primera de Juan porque esto es importante leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. En el verso 16, empecemos en el verso 16, Primera de Juan 3, 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora? ¿Qué dice? El amor de Dios en él. ¿Sabes? Me doy cuenta que el hombre rico no había amor de Dios en su corazón. Por lo tanto entiendo una cosa: el hombre rico no está en el lugar al que llegó por su riqueza. No es así. Porque en el seno de Abraham, adivina quién está. Abraham. ¿Y quién es Abraham sino uno de los hombres más ricos que presenta la Biblia? Millonario. Sin duda quizás más que este hombre rico. Y está en el paraíso. Por lo tanto no tiene que ver el dinero, sino que es evidente que al no mostrar amor por este hombre Lázaro, ¿no? Y lo deja que un perro le lama las llagas, se evidencia que no hay amor de Dios en su corazón. Pero ¿sabes? Lázaro, ¿sabes qué significa el nombre Lázaro? Lázaro significa Dios ha ayudado. Y creo que sin duda su nombre simplemente refleja eso. Lázaro había confiado en Dios y había depositado su confianza en Dios. Y entonces mueren. Y los dos mueren. Y mira, el hombre rico fue sepultado y seguramente con una gran pompa. Lázaro ni siquiera se dice si fue sepultado o no. Quizás a lo mejor quedó simplemente tirado ahí en el basurero de la ciudad. Pero de Lázaro se nos dice quién fue por él y a dónde fue llevado. Pero del hombre rico simplemente dice murió y fue sepultado, nada más. Y cuando se dan cuenta, el hombre rico está en el Hades. El Hades en la Biblia me habla de el lugar de descanso de los muertos, por así decirlo. Es un lugar donde todos los muertos van, ¿no? Pero el lugar en la sección en donde está este hombre es un lugar de tormento. Lo explica él y lo dice: estoy atormentado. En ese mismo Hades hay otra sección llamada el seno de Abraham, donde está la presencia de Abraham, ¿no? Es el seno de Abraham, ahí está Abraham, ¿no? Y es donde el hombre rico ve a Lázaro, lo ve a un lado de Abraham y le habla a Abraham. Y eso es muy interesante. Puede ver, ¿no? Puede ver de un lado a otro. Y le dice y le ruega, por favor, dile. O sea, una gota de agua en el dedo de Lázaro aliviaría mi tormento.
aliviaría mi tormento. Y le dice a Abraham, ¿sabes qué? De allá para acá, ni de acá para allá pueden pasar. ¿Qué quiere decir esto? Le dice al hombre rico, tuviste tu oportunidad, pero después de la muerte no hay más oportunidad. No hay una segunda oportunidad. ¿Qué hiciste con tus recursos? ¿Para quién viviste? ¿En quién los invertiste? Porque después de muerto no hay forma. Y el hombre rico todavía hasta lo notas con, manda a Lázaro a que venga, ¿no? Todavía está ahí, pero todavía está con esa actitud de Lázaro, que venga, ¿no? O si no viene para acá, pues que mándalo para allá, ¿no? Que regrese, ¿no? Y que le diga a mis hermanos, no que le diga a todo mundo, sino dile a mis hermanos. O sea, el egoísmo de una persona no va a terminar estando en el lugar de tormento, seguirá siendo egoísta y seguirá pensando solamente en lo suyo. Algunos dicen, solamente está pensando en sus hermanos porque dice, si llegan acá me van a reclamar. ¿Por qué no me avisaste? Entonces mejor ve a decirles. Pero de repente el padre Abraham le dice, ¿sabes qué? Tienen la ley, escúchenla. Tienen a Moisés, óiganlo. Dice, no, pero si alguno regresara de los muertos, se arrepentirán. Y qué fuerte. Abraham dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay otro Lázaro, y no es este Lázaro, ¿no? Pero es interesante, tiene el mismo nombre. Lázaro, que era amigo de Jesús, que cuando murió, Jesús esperó 3 días más para llegar a Betania. Y cuando llegó a Betania les dijo, llévenme a donde está Lázaro. Y le dijeron, pero ya lleva 3 días muerto ahí, ya hiede, ¿no? Y dice, remuevan la piedra, no, pero huele mal, ¿no? Y Jesús lo levanta de los muertos, literalmente le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale y está vivo de nuevo, regresó de entre los muertos. Y en escenas siguientes lo vemos sentado a la mesa, ya es un testimonio vivo, él solo. Lo que estaba buscando ese hombre rico es que Lázaro, el mendigo, fuera a dar testimonio, ¿sabes? Y Lázaro, el Lázaro que murió y que resucitó, está sentado dando testimonio solamente con estar vivo. No. Oye, mira, ahí está Lázaro, wow, el poder de Dios, wow, ahí está sentado, wow, respira, tócalo, se mueve, ¿no? Está vivo, es un testimonio vivo del poder de Dios, regresó de los muertos. Pero esto provocó algo. Dice la palabra de Dios que los fariseos buscaban incluso rematarlo, volverlo a matar. En Juan capítulo 12, en el versículo 10 nos lo dice. ¿No es sorprendente? O sea, Lázaro regresó de los muertos y ni aún así fueron persuadidos. Es más, te voy a decir, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y el día de hoy muchos incluso lo rechazan. Muchos aún así no creen. ¿No es sorprendente? Dice el hombre rico, dice, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Sabes? Ya estando del otro lado de la muerte, lo que importa no es cuánto sabes de la Biblia, cuánto has estudiado, no importa si vas al instituto bíblico o no importa cuántos versículos te sabes de memoria, lo que importa es si te arrepientes, nada más. Porque cuando Dios se revela a tu vida y te muestra quién eres y quién es Él, lo único que debe de provocar en ti es arrepentimiento. Señor, he vivido para mí toda mi vida, he vivido para mí, mis recursos son míos y míos, y apenas me estoy dando cuenta que son tuyos, que solo soy un mayordomo y que un día voy a dar cuentas de lo que tú me diste en mis manos. ¿Qué es lo más importante? El hombre rico aquí no está pensando ni siquiera en su dinero. Oye, ve a decirle a Lázaro que no se gaste en mi dinero tan rápido, No, dile a Lázaro que vaya y que les explique y que se arrepientan. ¿Qué será lo más importante, el dinero o la eternidad? Un día serás llamado a cuentas. Si eres creyente, serás llamado a cuentas por las obras que hagas para Dios. Y no por las obras que hagas irás al infierno o al cielo, no es así.
Si eres un hijo de Dios, has creído en el Señor Jesús, eso es suficiente para tener la vida eterna. Pero sin duda Dios te ha dejado estar unos cuantos años más para que seas un buen mayordomo de los recursos que Dios te da. ¿En qué inviertes tus talentos, tus recursos, tu inteligencia, tu capacidad? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes sobre todo tu dinero? Porque Dios te lo ha dado para que ganes amigos, que cuando llegues allá puedas gozarte y decir: wow, lo que invertí en el reino de Dios ha traído fruto. Ha traído fruto. ¿Eso se entiende? ¿No? ¿Qué es más importante, el dinero o la eternidad? El hombre rico no le pareció que su dinero fuera importante estando ya allá, ¿verdad? Jesús en la cruz del Calvario murió y resucitó. Y después de resucitado, después de que pagó el precio de nuestros pecados y venció a la muerte, bajó a este lugar, al Hades, y tomó a aquellos que están en el seno de Abraham, porque aún no podían estar en la presencia de Dios porque Cristo no había muerto todavía. Pero para nosotros no existe este lugar de descanso, de espacio, de tiempo. La Biblia me dice que aquel que muere creyendo en el Señor Jesús, en un momento está ausente del cuerpo y presente en el Señor. Y estaremos delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios me enseña y me dice. Entonces, ¿qué es importante? ¿El dinero o la eternidad? El mundo cree que el dinero es importante y que la muerte no tiene ningún valor ya. ¿Qué importa? Vivamos, comamos, disfrutemos, porque mañana moriremos. Pero para nosotros, los hijos de luz, ¿estoy siendo sagaz? ¿Es mi pasión tal, igual que la pasión de aquel que hace dinero? O sea, tengo ese ingenio y esa creatividad y busco maneras de alcanzar a otros, como aquellos tienen ingenio, capacidad y buscan las maneras de hacer más dinero. Para ellos eso es importante y ni siquiera saben ¿cuánto dejó tu papá? Todo. Saben que ni siquiera se lo van a llevar. Pero tú y yo ahora sabemos el verdadero valor del dinero y cómo Dios lo ve. ¿En qué lo vas a invertir? ¿Qué es más importante? ¿El dinero o la eternidad?